¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre la literatura de los conquistadores, es decir, sobre los relatos, las anécdotas, los hechos que los exploradores, conquistadores y frailes plasmaron durante el siglo XVI, es decir, durante la conquista del Imperio Mexica a través de la escritura. Estas obras son muy importantes no solamente por la creación literaria, sino también por todo el registro de hechos que contienen, porque son una fuente importantísima para la historia, para conocer a detalle distintos procesos. Estas obras de exploración, de relatos, tienen sus fuentes y antecedentes en dos ejemplos. El libro de las maravillas, escrito por Marco Polo, que en su momento ya hemos visto. Mencionar nuevamente que Marco Polo era un viajero veneciano, hoy lo llamaríamos un viajero italiano, que a través de la ruta de la seda exploró el continente asiático, sobre todo las tierras de Mongolia y China. En este libro de relatos, Marco Polo describe hechos tanto de política, actividades económicas, pero también cuestiones fantásticas. De ahí que se le llame el libro de las maravillas. Nos encontramos ante un Marco Polo, como cualquier occidental, estupefacto, asombrado por las tierras que exploraba. Otro ejemplo es la relación de cartas que mantuvo Cristóbal Colón con los reyes católicos de España. En estas cartas, Cristóbal Colón describe algunos pormenores del viaje, sobre todo del primero, pero también describe la situación en la que se encontraban los habitantes del Nuevo Mundo. Alguna que otra tradición, el color de su piel, cómo eran físicamente y cómo se les podía dominar. Ahora, respecto a la obra literaria de los conquistadores, comencemos por las cartas de relación de Hernán Cortés dirigidas al rey Carlos V, o también llamado Carlos I. En estas cartas, Cortés describe sobre todo los hechos militares, es decir, la actividad que llevaba Cortés a través de sus expediciones. Si bien describe algunas cuestiones geográficas, algunas pautas de los pueblos prehispánicos, las cartas de relación son sobre todo muy ricas en cuanto a la estrategia militar, en cuanto al número de soldados que mantenía Cortés, a las cuestiones y hechos que tienen que ver con la conquista, cómo podía instaurar un gobierno, qué medidas ejerció. Es un texto, insisto, muy rico en cuestiones de instrucción bélica. A diferencia de las cartas de Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, realizada por Bernal Díaz del Castillo, quien era un soldado de Hernán Cortés, insisto, a diferencia de las cartas de Hernán Cortés, esta historia verdadera nos narra la conquista del Imperio Mexica, sí, mencionando también algunas medidas militares, pero sobre todo nos lleva al relato del asombro, de la impresión que causaba estos terrenos, estas nuevas tierras. Bernal tiene más detalle acerca de los paisajes que rodeaban. Nos menciona cómo se encuentran, como vemos en la lámina, ante el asombro de la gran Tenochtitlan, ubicada en un lago. Y entonces es un relato más de anécdotas, más de impresiones, también de las conductas de los indígenas, de algunos rituales, pero sobre todo es un relato que nos describe al Imperio Mexica a
través de su esplendor. La brevísima relación de la destrucción de las Indias fue realizado por Fray Bartolomé de las Casas. Era un clérigo quien nos muestra, a diferencia de las cartas de Cortés o de la obra de Bernal, la perspectiva de los indígenas. Por eso le llama la relación de la destrucción del Imperio Mexica, porque narra desde la perspectiva de los vencidos la conquista del imperio, y por lo tanto nos muestra, refleja los abusos por parte de los conquistadores, nos muestra también la tristeza por parte de los indígenas, retrata estos hechos pues desafortunados para los pueblos prehispánicos, nos retrata los horrores de la guerra, y es un documento muy valioso desde esa perspectiva, no desde la perspectiva occidental, sino indígena. Siguiendo con otra obra de otro fraile, es la Historia General de las Cosas de Nueva España por Fray Bernardino de Sahagún. A diferencia de los textos que hemos visto, sobre todo de las cartas de Cortés y de la obra de Bernal, en esta obra literaria encontramos no una historia de la conquista, tal y como también la retrata Bartolomé de las Casas, sino la descripción de la forma de vida de los indígenas, a través de su religión, de sus dioses, de su economía, de las actividades que realizaban, de su alimentación. De esto trata este libro. No son los hechos bélicos lo más importante, ni las anécdotas, sino la vida diaria de los pueblos prehispánicos. Por su parte, Francisco López nos retrata en la Historia General de las Indias una descripción de la conquista del Imperio Mexica, pero a partir de distintas fuentes. Hemos observado que Cortés narra los hechos desde su perspectiva, Bernal también, Bartolomé a partir de su pluma, pero con relación a los indígenas, y en este documento encontramos la confluencia de varias perspectivas. ¿Qué es lo que pretendía el autor? Pues tratar de escribir una historia lo más objetiva posible de la conquista del imperio, en el que iba a recoger anécdotas, hechos, acontecimientos de exploradores, de conquistadores y de frailes, así como de los propios indígenas. Es un texto entonces mucho más rico en cuestión de opiniones. Por su parte, Las Antigüedades de la Nueva España por Francisco Hernández es el último documento y obra literaria de los conquistadores que vamos a observar, aunque hay más. Este es también muy importante porque, junto con el de Sahagún, nos retrata la vida cotidiana de los indígenas, pero enfatizando en la botánica, las plantas medicinales, los animales que rodeaban a los pueblos prehispánicos, es decir, de la zoología, y también de algunas actividades como la agricultura. Es un texto muy rico, ya que nos permite conocer más de la cultura de estos pueblos. Concluyo mencionando que la lectura de estas obras son imprescindibles para quien quiera conocer de fuente directa la conquista del Imperio Mexica, y también nos permite comprender cómo dos culturas chocaron en aquel entonces.